Hola a todas y todos, vamos a seguir con este video con la presentación de las leyes de los gases ideales. En el video pasado habíamos visto la ley de Boyle-Mariotte y la ley de Avogadro. Y ahora vamos a ver la ley de Charles y Gay-Lussac. Vamos a ver distintos enunciados de esta ley. Empezamos por lo más sencillo. Una forma de enunciar la ley es que si se aumenta la temperatura de una masa dada de gas que es mantenida a presión constante, entonces el volumen también aumenta. Si queremos ser un poquito más preciso, podemos decir el volumen de una masa dada de gas mantenida a presión constante varía linealmente con la temperatura del mismo. ¿Qué quiere decir linealmente? Bueno, eso está mostrado acá en esta pantalla. Cuando yo varío la temperatura, el volumen varía, pero todos los puntos que describen esa variación caen sobre una línea recta. Eso significa que la variación es lineal. Y fíjense acá el esquemita que representa el proceso. Estas cositas negras representan esquemáticamente las moléculas del gas. Fíjense que el número de partículas que tengo no cambia. Entonces eso es porque el enunciado de la ley de Charles es a una dada masa de gas. Entonces la masa de gas no cambia porque tengo siempre el mismo número de partículas. La otra condición es que la presión es constante. Y acá fíjense en el esquemita muestra la presión fija en un valor. ¿Qué es lo que cambia? Va cambiando la temperatura. Y lo que el dibujito muestra es que cuando yo cambio la temperatura manteniendo la presión y la cantidad de gas constante, entonces también cambia el volumen y la variación de volumen cae a lo largo de una recta. O sea, si yo grafico el volumen en función de la temperatura, lo que tengo es una línea recta. Vamos a ver ahora esa recta con un poquito más de detalle. Fíjense lo que tienen mostrado en la pantalla, viniendo desde temperaturas altas, y a medida que voy bajando tengo una línea recta que es continua, que está representada con rojo. Eso representa los valores medidos del volumen para distintas temperaturas de un gas. Ahora, si ustedes observan, en un punto la línea roja se corta y aparece una línea punteada. Bueno, esto nos está representando algo. Nos está representando que la línea punteada es un comportamiento extrapolado. ¿Qué quiere decir un comportamiento extrapolado? Quiere decir lo siguiente: yo voy midiendo el volumen de un gas a distintas temperaturas, manteniendo fija la presión, y voy haciendo mediciones. ¿Qué pasa cuando yo bajo la temperatura más y más y más? Bueno, va a llegar un punto en el que yo deje de tener un gas y voy a tener un líquido, y si se enfría un poco más, voy a tener un sólido. Entonces yo no puedo graficar el volumen de un gas en función de la temperatura en cualquier rango de T, porque va a haber un punto donde empieza a tener líquido, va a haber un punto donde empiece a tener un sólido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo eso no lo puedo hacer, o sea, no puedo graficar el volumen de un gas en función de la temperatura para cualquier rango de T, porque hay ciertos rangos de temperatura donde tengo líquido y donde tengo sólido. Ahora, lo que sí puedo hacer es medir el volumen en función de la temperatura mientras tengo el gas, y después, cuando ya no puedo medir más, entonces extrapolo. Extrapolar es asumir que se va a seguir cumpliendo la misma tendencia. En este caso voy a seguir sobre la misma recta, aunque yo ya no tenga un gas ideal, o aunque el gas se haya transformado en líquido o el líquido se haya transformado en sólido. Esto es extrapolar, es asumir que sigue siendo válida las reglas que yo determiné en un cierto rango, por ejemplo en este rango, y me voy a temperaturas más bajas donde no hice ninguna medición, pero asumo que es válida la misma recta. Eso es extrapolar. Entonces, lo que este gráfico nos muestra es que si yo quiero llegar hasta volumen cero, no puedo, porque obviamente antes de llegar a una temperatura tan baja que me daría un volumen de gas igual a cero,
el gas se me transforma en líquido o el líquido después en sólido. Bueno, y acá está explicado por qué es necesario extrapolar. O sea, cuando yo analizo el comportamiento del volumen del gas en función de la temperatura, hay un cierto rango de T donde puedo medir y después hay un rango de temperaturas muy bajas donde ya no puedo hacer mediciones, pero sí puedo extrapolar el comportamiento que observé a temperaturas más altas. Y ahora lo que quiero que observen en este gráfico es que todas las rectas extrapoladas coinciden en un punto. Acá en este gráfico lo que está marcado son las rectas volumen en función de la temperatura para una dada masa de gas y una presión constante, pero tengo graficadas distintas presiones constantes, una presión que llame P1, P2, P3, P4. Para cada una de esas presiones que a lo largo de la recta se mantiene constante, yo tengo distintas rectas. Distintas rectas. Ahora, si yo extrapolo esas rectas y me fijo, todas las rectas coinciden en un punto y ese punto es la temperatura de menos 273,15 grados, donde el volumen se vuelve igual a cero. Es el volumen que idealmente tendría un gas si siguiera existiendo como gas a una temperatura tan baja. Y una cosa que me interesa que noten en este gráfico es que las rectas, estas rectas que me dan el volumen en función de la temperatura en grados centígrados, estas rectas no pasan por el origen. El origen es el punto 00 y acá veo que todas las rectas pasan por arriba del origen. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora hago un cambio en la escala de temperatura? Yo tengo todas estas rectas que pasan por arriba del origen cuando grafico el volumen en función de la temperatura en grados centígrados. Ahora yo podría definir una nueva escala de temperatura. En esta nueva escala de temperatura, que la represento con la letra K, T en K o T en Kelvin, es la temperatura en grados centígrados más 273,15. Entonces, si yo hago defino esta nueva escala, entonces lo que voy a tener es que el punto, que está acá, donde coinciden todas las rectas, ese punto que es menos 273,15 grados centígrados, es el cero de esta nueva escala, que es la escala Kelvin. Y si yo, en vez de graficar el volumen en función de la temperatura en grados centígrados, grafico el volumen en función de la temperatura en Kelvin, lo que tengo es que corrí el origen y ahora que definí la temperatura en Kelvin, todas las rectas salen del origen de coordenada. Eso es justamente con ese fin es que se hace la definición de la escala Kelvin. Si uso la escala Kelvin, todas las rectas pasan por el origen de coordenadas y como vimos ya en la clase pasada con la ley de Avogadro, cuando yo tengo una recta que pasa por el origen, eso significa que mi función, en este caso el volumen, es proporcional a la variable, en este caso la temperatura. Entonces, una nueva forma alternativa de enunciar la ley de Charles y Gay-Lussac es decir que a presión constante, el volumen de una masa dada de gas es directamente proporcional a la temperatura expresada en Kelvin. Y la temperatura expresada en Kelvin se representa con la letra T mayúscula y también van a encontrar que se la llama temperatura absoluta. Volviendo al tema de la proporcionalidad, de acuerdo a lo que vimos en el video pasado, el hecho de que el volumen sea proporcional a la temperatura, también lo puedo escribir en forma matemática como que el cociente entre el volumen y la temperatura es una constante. Muchas veces en muchos problemas trabajamos con solo dos puntos, entonces voy a tener esta relación.
el cociente entre el volumen 1 y la temperatura 1 tiene que ser igual al cociente entre V2 y T2. Esto asumiendo que el punto 1 y el punto 2 están a la misma presión, porque esto es a volumen constante, y a una masada de gas constante. Bueno, ese es, digamos, el enunciado matemático definitivo que vamos a ver de la ley de Charles y Gay-Lussac. Volviendo un poquito más a analizar o a comparar las escalas Celsius es centígrado y la escala Kelvin. Acá tienen en la imagen representado lo que se llaman los puntos fijos. Las dos escalas tienen los mismos puntos fijos. ¿Qué son los puntos fijos? Son dos situaciones físicas a las que se le asigna una temperatura para definir una escala. Tanto la escala Celsius como la escala Kelvin tenemos como punto fijo inferior la temperatura de fusión normal del hielo, o sea, la temperatura a la que funde el hielo a una atmósfera, y como punto fijo superior la temperatura a la cual el agua entra en ebullición a una presión de una atmósfera. Y ambas escalas, además, no solamente tienen los mismos puntos fijos, sino que además dividen el intervalo entre el punto fijo inferior y superior en 100 partes iguales. En un caso voy de 0 a 100 y en otro caso voy de 273 a 373. Para ser más exactos, 273,15 a 373,15. Pero digamos, las divisiones, el número de divisiones entre la temperatura de fusión del hielo y la temperatura de ebullición del agua es, en ambos casos, 100. Entonces, eso hace que un intervalo de un cierto número de Kelvin sea igual a un intervalo de un cierto número de grados centígrados. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo calenté una sustancia en 2 grados centígrados, también la calenté en 2 Kelvin, porque el intervalo, el grado Kelvin, el intervalo de 1 grado Kelvin es igual al intervalo de 1 grado centígrado. Obviamente estar a 1 grado centígrado no es igual a estar a 1 grado Kelvin. 1 grado Kelvin te moriste de frío, pero a 1 grado centígrado también, pero a Kelvin es mucho peor. A lo que voy es, aunque los valores absolutos de temperatura son distintos, por ejemplo, uno es 0 cuando en el otro es 273, uno es 100 cuando el otro es 373, el valor absoluto de la temperatura es distinto en cada escala, pero los intervalos de temperatura, las variaciones de temperatura son las mismas, cualquiera sea de las dos escalas que esté midiendo. Bueno, y para terminar, quizás lo más interesante, lo más simplificador de todo lo que les vamos a contar sobre el gas ideal es lo siguiente. Vamos a repasar un poquito las ecuaciones que hemos visto. Primero vimos la ley de Boyle-Mariotte, que dice que a temperatura constante y número de moles constante o una masa constante de gas, el volumen es inversamente proporcional a la presión. El volumen es una constante sobre la presión, o si se quiere, B por P es igual a una constante, donde esta constante depende del número de moles y la temperatura. Después vimos la ley de Charles Gay-Lussac. La ley de Charles Gay-Lussac me dice que a presión constante y número de moles constante, el volumen de una masa dada de gas es directamente proporcional a la temperatura, o lo que es lo mismo, el cociente entre el volumen y la temperatura absoluta, la temperatura en Kelvin, es una constante. También habíamos visto la ley de Avogadro. La ley de Avogadro me dice que si yo fijo la presión y la temperatura de un gas, entonces el volumen es directamente proporcional al número de moles, o lo que es lo mismo, el cociente entre el volumen y el número de moles es una constante. Bueno, así que de acuerdo a cómo venimos presentando el tema, ustedes tienen que aprender 3 leyes para saber cómo se comporta un gas ideal. Lo bueno es que todas estas 3 leyes se las pueden olvidar y acordarse una sola, que es esta que está acá, que es lo que se llama la ecuación de estado del gas ideal. La ecuación de estado del gas ideal dice que el producto de la presión por el volumen de un gas dividido el número de moles por la temperatura absoluta
es igual a una constante. Esta constante se llama R, es la constante de los gases. Acá les puse su valor, que es 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Pueden en los libros encontrar su valor en otras unidades, pero lo importante, digamos, no es, por el momento, no es el valor particular de R, sino saber que el cociente del producto P por B sobre N por T en Kelvin siempre es el mismo número. Para todos los gases que se comportan idealmente, o sea, para todos los gases cuando están en situaciones diluidas, en situaciones en la que la distancia entre las partículas es muy grande, baja densidad, todas las condiciones que discutimos al principio. Todos los gases, cuando se comportan como ideales, independientemente de su composición química, todos siguen esta ley que es tan recontra súper sencilla y que esta ecuación engloba estas tres que vimos con las que fuimos presentando el tema. Esta presentación obedece a un orden histórico, si se quiere, pero ustedes, para resolver los problemas, pueden simplemente recordar esta ecuación. Y recordando esta ecuación, ya saben la ley de Boyle-Mariotte, saben la ley de Charles-Gay-Lussac y saben la ley de Avogadro. Bueno, y con eso entonces terminamos la presentación de la parte teórica que vamos a ver de gases. Un saludo para todos y todas y que estén bien. Adiós.